Bogotá. Oficialmente Bogotá Distrito Capital, junto con los 32 departamentos que forman la República de Colombia. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que le confiere la ley a los departamentos. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Según las últimas cifras del censo del 2018, reveladas por el DANE en Bogotá, revelan que 7.181.469 habitantes viven en la capital. Del género masculino hay 3.433.604 habitantes, mientras que del género femenino hay 3.747.944. El problema, como en toda ciudad, es la movilidad pública. La congestión vehicular en Bogotá es cada día más insoportable. El problema es a cualquier hora y en cualquier lugar de la ciudad, pues prácticamente todas las vías permanecen repletas de vehículos. Esta movilidad cada vez más lenta afecta progresivamente la calidad del aire, la salud y el tiempo de todos los habitantes. Desde la regulación de las patinetas, pasando por las bicicletas, los domiciliarios, las motocicletas y los peatones, hasta llegar al metro y sin descuidar al Transmilenio y el SITP. Según estudios del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, FNUP, los tiempos promedio de más altos de viaje al trabajo son los del Río de Janeiro, con 107 minutos, y el de Bogotá, con 90 minutos. En los últimos años, el parque automotor se duplicó al pasar de 1.208.274 en el 2008 a 2.393.077 en el 2018. Lo que ocasiona que en materia de transporte público, poco a poco la gente se va quedando sin alternativas diferentes al Transmilenio, pues las rutas de buses corrientes no las dejan circular por donde van los articulados. Según el índice de tráfico TomTom 2018, la ciudad de Bogotá se ubicó en el segundo lugar en el ranking mundial. El índice evaluó la movilidad en los 6 continentes, 56 países y 403 ciudades, donde Bogotá ocupó la segunda posición con mayor congestión vehicular. Pero si se toma en cuenta solo los países de Latinoamérica, la capital colombiana se lleva el primer puesto, además del tiempo promedio adicional que se pierde en una persona en las vías bogotanas. El estudio revela que en horas de la mañana hay picos que pueden aumentar el porcentaje hasta un 87% y en la noche ascender hasta un 102%. Asimismo, las horas más problemáticas para la movilidad de lunes a viernes son las 7 de la mañana y 6 de la tarde. A nivel regional, el segundo país que tiene la mayor problemática de tráfico vehicular es Lima, que tiene un nivel de congestión del 58% y en el último año tuvo un aumento significativo de 8% en el índice. En la capital peruana, los picos de tráfico en la mañana pueden aumentar el porcentaje de tráfico hasta 88% y en las noches entre 6 de la tarde hasta 7 de la noche hasta un 104%. Pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué estuvieron haciendo los políticos? La historia del transporte público en Bogotá ha estado marcada por periodos en los que la forma de movilización se ha transformado poco a poco. En 1876, la alcaldía creó el primer plan organizado de movilización de pasajeros a cargo de la compañía franco-inglesa Alford y Gillide. Era el mismo sistema de carruajes, pero organizado y administrado por la compañía. Este sistema duró hasta 1882. Pero el acontecimiento más importante que marcaría un antes y un después sería el famoso Bogotazo de 1948. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948 en Bogotá por Juan Roa Sierra, desató levantamientos populares a lo largo y ancho del país. En Bogotá ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron reducidas a escombros. Aunque el 9 de abril se relaciona directamente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el inicio del periodo histórico conocido como la violencia partidista, significó también una ruptura de la proyección urbana de Bogotá, creando la necesidad de transformaciones que desde hace años venían pidiendo actores como la Sociedad Colombiana de Arquitectos y los editores de la revista Proa. El impacto de esa fecha es innegable, con un saldo de desmanes, muertos y destrucción como jamás se había visto.
En este incidente hubo ataques al tranvía, según Jacques April, más que una manifestación popular contra el poder establecido. Esta destrucción fue promovida por los transportadores privados y, según testimonios, los ayudantes de los buses esparcían gasolina con la que incendiaron los carros. Se destruyeron carros del tranvía en 4 lugares principales: la Plaza de Bolívar, 7 u 8 carros; el Parque de Santander, 3 carros; en la Avenida Jiménez, a la altura de la Gobernación, aparentemente 4 carros; y en la carretera séptima, al frente de la oficina de Gaitán, 3 carros, es decir, unos 17 o 18 carros en los lugares de mayor intensidad de los ataques, aunque no todos fueron destruidos por completo. La respuesta a esta situación fue rápida. Al día siguiente se compraron 3 buses trolley, 16 de gasolina y 74 tranvías. El 15 de mayo de 1948 se anunció la compra de 20 buses de gasolina marca Mack con capacidad de 37 pasajeros y se anunció la llegada de 17 trolley, buses para cubrir el servicio entre la Avenida Chile y San Francisco, que empezarían a operar en los siguientes meses. En 1949, de las 14 rutas de la empresa, 9 se atendían con tranvías, 2 con trolleys y 3 con buses de gasolina. Las cooperativas privadas tenían 500 buses en operación y el tranvía 103 en total. En los 5 años siguientes, las empresas municipales mantuvieron ese número y las empresas particulares 813 buses en promedio, Rodríguez y Núñez en 2013 136. De esta manera, en vez de apostar por un transporte mixto, la ciudad se volcó por uno solo, el transporte colectivo. En un principio solo eran públicos, pero con la demanda más creciente se fue privatizando poco a poco. Por una parte, el Estado asignó rutas para que éstas sean administradas por privados, pero estas empresas vendieron los derechos de ofrecer el servicio a terceros. De esta manera, las rutas se convirtieron en mercancías sobre un modelo claramente mercantilista. El Estado, las empresas privadas afiliadoras, los dueños de los buses y finalmente los ciudadanos. En este sistema, el Estado es quien fija el precio o la tarifa. De esta manera, pasó medio siglo, problema tras problema, y siempre las consecuencias las terminaba pasando el usuario del servicio. Por una parte, las empresas vendían más cupos a más conductores, pero entre más buses los conductores ganaban menos. De esta manera, los dueños de los buses comenzaron con sus propuestas, exigiendo el alza de los pasajes, y el Estado, sin muchas opciones, casi siempre terminaba cediendo ante las protestas o creando más rutas. Ante los constantes problemas sin fin y una demanda cada vez más creciente, a los gobernantes se les ocurrió crear un sistema de transportes de tipo BRT, que hace parte del sistema de transportes masivo de Bogotá y Soacha, cuya entidad gestora es la empresa de transporte del Tercer Milenio Sociedad Anónima, mejor conocido como Transmilenio. En 1977 había en Bogotá 2.679 autobuses urbanos que transportaron en promedio a 1.629.254 pasajeros por día. En esta época, cuando la ciudad era de un poco más de 1 millón de habitantes y tenía 8.000 hectáreas de extensión, el servicio era relativamente razonable y cómodo. Pero a medida que la ciudad creció y llegó a alcanzar a más de 5 millones de habitantes y una extensión superior a 30.000 hectáreas, no solo aumentó sustancialmente al parque automotor hasta alcanzar 20.000 vehículos, sino que se multiplicó la anarquía, el caos, la ineficiencia, la incomodidad y la contaminación. Su construcción se inició en 1998 y fue inaugurado el 4 de diciembre del 2000. Entró en operación el 18 del mismo mes, con las troncales líneas de las Avenida Caracas hasta la Avenida de los Comuneros y la calle 80. Desde entonces se han abierto nuevas troncales. Forma parte del SITP, junto con los servicios urbano, complementario y especial que circulan por los barrios y vías principales de la ciudad. Transmilenio se convirtió en un hito a partir de las múltiples transformaciones de que fue objeto el espacio urbano de la ciudad, todas ellas ocurridas en el marco de su implementación como servicio público. En efecto, se trató de recuperar la iniciativa institucional y al gobierno en materia de transportes. Los empresarios privados abanderaron un sistema de transporte basado en el imperio de los buses. Este reinó por varias décadas en la capital. En la década de los 90, este sistema se quedó corto ante las necesidades de una capital en desarrollo, y lo que inició con cerca de 2.600 buses, terminó con más de 20.000 vehículos y 8,3 millones de viajes al día en buses, busetas y microbuses. La necesidad de un nuevo modelo llevó a la creación de la empresa de transportes del Tercer Milenio, Transmilenio Sociedad Anónima.
Este sistema masivo de transporte público, del que solo se tenía referencia por el modelo de Curitiba en Brasil, significó una ruptura para la añeja movilidad de la ciudad. Atrás quedaron la guerra del centavo, los racimos humanos y los improvisados paraderos en la mitad de la vía. Su nivel de aprobación llegó a estar en un 90%. Con el pasar de los años, Transmilenio se consolidó a tal punto que hoy moviliza más de 2 millones de pasajeros al día a través de 11 troncales y 2.353 buses articulados, biarticulados y padrones. Su propio éxito hizo que afloraran problemas propios y ajenos. Entre los primeros están las demoras, capacidad de las estaciones, los colados, la contaminación y la inseguridad. Y entre los segundos, haberlo convertido en tema de disputa política, algo que aún se mantiene. Transmilenio se volvió el blanco para desacreditar a sus defensores y el caballito de batalla para quienes intentaron acabar con él. A pesar de todo, Transmilenio transformó la economía de Bogotá, aportó urbanismo, valorizó los precios de miles de viviendas y elevó el PIB de la ciudad. También aportó un avance contundente en la democratización del uso de la red vial. Tras más de 20 años del inicio de las operaciones de Transmilenio, coincide también con la puesta en servicio de Transmicable. Según la historia, la construcción de la primera línea de cable aéreo de Bogotá se tenía planeado para el año 2012, sin embargo, debido a que el Consejo de Bogotá negó los recursos necesarios, se retrasó la estructuración del proyecto. El 30 de noviembre de 2015 se firmó el acta en la que se consignó el compromiso de construcción del cable aéreo para la localidad de Bolívar, ubicada al sur de Bogotá. Para la fecha, el Instituto de Desarrollo Urbano ya había iniciado la compra de 93 de los 175 predios que se necesitaban para iniciar las obras de construcción, con la inversión de unos 8.000 millones de pesos. El 12 de septiembre de 2016 se inició oficialmente la construcción de la línea Transmicable en la localidad de Ciudad de Bolívar. La obra estaba presupuestada para durar 21 meses y entregada en el diciembre del año 2018. En el mes de junio de 2017 empezaron a llegar las primeras cabinas del sistema a la ciudad de Bogotá. La entrega de las cabinas fue paulatina a lo largo del segundo semestre del mismo año. A principios del año 2018, durante 3 semanas se instaló el cable de acero del sistema. Primero se tendió con ayuda de un dron un cable guía de nylon de 2 milímetros entre cada una de las torres, al cual fue reemplazado por cables más resistentes hasta completar la instalación del cable principal de acero de 5,2 milímetros. Desde marzo se iniciaron las pruebas en el sistema, inicialmente con 2 cabinas de 3,6 km por hora para verificar el funcionamiento del cable ya instalado, luego con un mayor número de cabinas a 10 km por hora para probar los sistemas automáticos de suministro de energía y finalmente la prueba final con el total de cabinas a la velocidad comercial del sistema. En mayo de 2018 se adjudicó la operación y mantenimiento del sistema Transmicable al consorcio Cable Móvil, conformado por las empresas Transdev de Chile y Fenalca de Colombia. El 31 de agosto de 2018 finalizaron las pruebas requeridas del sistema y se hizo oficial la culminación de las obras por parte del contratista. El IDU le hizo la entrega de todos los componentes del sistema a la empresa Transmilenio, que se encarga de la operación del transporte público de la ciudad, para dar inicio a la adecuación de los torniquetes y señalización de cada una de las estaciones. Este sistema fue inaugurado el 27 de diciembre de 2018, realizando viajes de forma gratuita para algunos habitantes del sector. Sin embargo, entró en operación comercial 2 días después. El Transmicable es un sistema de transporte del tipo teleférico y subtipo cable aéreo. Está compuesto por una línea de servicio comercial de 3,34 kilómetros de longitud. Cuenta con un total de 4 estaciones. Para la ciudad de Bogotá también se tiene previsto el Metro de Bogotá. Es un proyecto de transporte masivo que busca mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá. La construcción del Metro de Bogotá ha sido objetivo de debates y estudios desde 1949, cuando el alcalde Fernando Massuera decidió eliminar el tranvía enterrando sus rieles. Después de los sucesos del 9 de abril de 1948, cuando buena parte del centro de la ciudad fue destruida, Bogotá se vio abocada a una transformación radical.
Aunque el entonces alcalde Fernando Masuera Villegas eliminó el sistema de tranvía y alcanzó a proponer un metro por concesión a 25 años que debía transcurrir de norte a sur y viceversa, a lo largo de la avenida Caracas, finalmente se cedió a la presión del capital privado y pronto la ciudad quedó inmersa en el monopolio de los dueños de los buses. Cuando el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia en junio de 1953, en el que Darío Echenandia denominó un golpe de opinión, en su propósito de promover obras de infraestructura inaplazables, regresó a la idea del metro. Inicialmente, la Sociedad Colombiana de Arquitectos propuso 2 líneas, pero el entonces alcalde Roberto Salazar Gómez prefirió persistir en la importación de los buses. Después fue el alcalde Andrés Rodríguez quien le propuso al consejo desarrollar la idea y también fracasó en su intento. En 1990, el entonces alcalde Juan Martín Caicedo se volvió a interesar por el tema y planteó al gobierno de Gaviria un acuerdo para la realización del metro. Según los entendidos, se evaluaron múltiples opciones de financiamiento y se revisaron diversos aspectos técnicos y jurídicos. Finalmente, la administración Gaviria desistió de la idea para darle prioridad a otros asuntos públicos. No obstante, con el cambio de gobierno en la capital, el nuevo alcalde Jaime Castro recobró la senda del metro para la ciudad. Incluso alcanzó a crear una empresa denominada Metro de Bogotá, que debía adelantar estudios de factibilidad y financiación de este sistema masivo de transporte público. Al final, como todos los anteriores esfuerzos fallidos, el primer mandatario de la ciudad prefirió apostarle al modelo masivo de buses, entonces llamado Metrobús. Entonces cobró forma el sistema de Transmilenio. El alcalde Peñalosa dejó en claro que no habría recursos para el metro y que la obra no era la solución al dilema del transporte público en Bogotá. Era tal el caos que ya se vivía en el tráfico vehicular de la ciudad que Transmilenio resultó exitoso. En su primera fase demostró que era una solución de mediana capacidad y entró a llenar un vacío en la movilización de pasajeros por algunas troncales. Eso sí, sin desistir de la avalancha de buses y busetas de los empresarios privados. En mayo de 2013, luego de una larga gestión ante el Banco Mundial, el alcalde Gustavo Petro dio luz verde a la realización de los primeros diseños para emprender la obra. Se contrató al consorcio Euroestudios y a las empresas IDOM y Cano Jiménez. Esta iniciativa se fortaleció después con un acuerdo logrado con el gobierno Santos para avanzar hacia el mismo objetivo. En octubre de 2014 se recibieron los estudios y quedó en claro que el costo estimado para la obra era 15.000 billones de pesos o su equivalente en dólares, 7.000 millones. Con base en el decreto 469 de 2013 que determinó el sistema de movilidad de la ciudad con el metro como su columna vertebral, con una idea además enmarcada en la Ley 30 de 1996 que obliga al gobierno nacional a apoyar a Bogotá en la búsqueda de esta aplazada solución. Se recobró la ruta del metro, aunque ya se tenía claro que sería un metro totalmente subterráneo, eléctrico, con 27 estaciones y una primera ruta desde el Portal de las Américas hasta la calle 127 con carrera novena. Todo estaba por verse. El 25 de mayo de 2015 fue una fecha que ilusionó. Ese día, el presidente Juan Manuel Santos se tomó la foto con el exalcalde Gustavo Petro, entregándole un cheque simbólico de 9,6 billones de pesos. En esa oportunidad se indicó que el trazado iría hasta la calle 100 y sería de 24,5 kilómetros. Sin embargo, ese respaldo nunca se concretó. A pesar de los constantes reclamos del exalcalde para expedir los documentos COMPES para poder avanzar en la licitación, el plan nunca avanzó. En octubre de 2015, Peñalosa fue electo nuevamente como alcalde de Bogotá, una vez más con el metro como uno de los ejes de sus campañas. A pesar de que el proyecto del metro tenía estudios, tomó la decisión de someterlos a revisión. Pocos días después de que inició su mandato, lanzó una de las frases que inmortalizó su visión sobre el metro y el sistema que implementó para el nuevo milenio. Transmilenio en la práctica hace lo mismo que un metro, dijo el alcalde 7 días después de su posesión. Luego anunció su idea de cambiar el metro subterráneo de Petro por uno elevado, alimentada por varias troncales del Transmilenio. Finalmente, luego de 77 años de espera, la administración adjudicó la licitación para la construcción del proyecto férreo. El 27 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la firma del contrato entre la empresa Metro de Bogotá y la empresa Metro Línea 1 SAS, como pasó a llamarse el grupo APCA Transmimetro al conformar una sociedad como exigencia establecida en los pliegos de licitación. Encargada de llevar a cabo los diseños de detalle, construcción y operación de la primera línea del Metro de Bogotá.
La compañía china presentó la oferta más baja en los trenes componentes, 4.07 billones de pesos para las obras civiles, 990 millones de dólares para el material rodante y 34.918 millones de pesos para la operación de la línea. El contrato obliga al contratista a hacer los diseños de detalle, teniendo como base los diseños de ingeniería básica avanzada que están en el banco de datos de la licitación. Estos son los datos claves del metro que se comienza a construir en el 2020. 12,9 billones de pesos del 2017, la inversión prevista. 23,96 kilómetros de longitud, la primera línea. 16 estaciones, de las cuales 10 estarán conectadas con troncales de Transmilenio. 9 localidades cubrirá el metro: Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. Cada tren tendrá capacidad para 1.800 pasajeros, para un total de 72.000 usuarios hora sentido. Para el 2050 debe llegar a 1.050.000 pasajeros día. Habrá un intervalo de servicio de 90 segundos. Los beneficiarios serán 2,92 millones de personas de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. El 88% es población de estratos 1, 2 y 3. El 49% es de estrato 3. Lo cierto es que en 156 años después de que se inaugurara el primer metro en el mundo, el de Londres, Inglaterra, la capital colombiana, con más de 8 millones de habitantes, apenas comenzará el camino para hacerlo. Hay quienes siguen creyendo que es un lujo innecesario. Otros que dicen que se trata del manido de tema de todas las campañas políticas. A esto habría que preguntarnos la pregunta más obvia: ¿habrá y existirá corrupción en este proyecto? Después de todo, estamos en Latinoamérica. Es una pregunta válida. El primer viaje de metro en Bogotá se viene previsto para finales de 2025, de acuerdo con la promesa que le hizo el exalcalde Enrico Peñalosa a los capitalinos, el 17 de octubre de 2019, día en el que oficialmente se conoció el nombre del consorcio encargado, APCA, Transmimetro, de hacer la primera línea de este proyecto, que contará con una inversión de al menos 22 billones de pesos. A pesar de que la noticia emocionó a parte de los habitantes de la capital, hubo quienes quedaron con un sinsabor, debido a que la licitación de constructores por el metro de Bogotá, de la que salió victoriosa China Harbour Engineering Company Limited, decían que esta reunía empresas acusadas de tener líos de corrupción e incumplimiento de obras, lo cual podría empañar este proyecto. El vicecontador general de la República, Ricardo Rodríguez, explicó los alcances de una auditoría realizada en los últimos meses a la empresa Metro de Bogotá y señaló que no se encontraron indicios de corrupción en el proyecto de infraestructura más importante en la historia de la ciudad y el país. No se habla de ninguna práctica asociada a la corrupción, dijo Rodríguez durante una entrevista con Blue Radio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, grabó 2 videos pedagógicos en los que explicó paso a paso los avances de la primera línea del metro de Bogotá. La mandataria señaló que ninguna instancia nacional o internacional ha reportado indicios de presuntos hechos de corrupción en la mega obra, que fue adjudicada por el alcalde Enrique Peñalosa en el octubre del año de 2019. Personalmente voy a hacer la verificación de que no haya ningún problema de corrupción en el proyecto de Metro de Bogotá, dijo López. La empresa Metro puso en marcha 67 acciones de mejoramiento. Ni la personería ni la fiscalía nos han dicho que hayan encontrado algo serio, señaló López.